tema importante, que es el asunto que tiene que ver con el CAI. El CAI es el Consejo de Integración que se dedica a la atención de niños con discapacidad, niños con el síndrome de Down, el autismo y esa parte. En la semana pasada hubo un anuncio del gobierno que transfiere el CAI del Ministerio de Salud Pública al Ministerio de Educación. Y esto tuvo una reacción de la población. Varios sectores se expresaron en el sentido de que no entendían por qué el CAE, que es la unidad de atención para los niños con esta condición, con el síndrome de Down y el autismo, como de salud pública iba a pasar al Ministerio de Educación. Y entre las críticas que se le hacían a la transferencia de una institución a la otra, era que educación tenía ya muchos asuntos, tenía mucha área, tenía mucha amplitud, y que una más lo que tendría una carga para el Ministerio de Educación, y que eso estaba en salud pública, el Ministerio de Salud Pública, y que podría seguir funcionando, que lo único era que tenían que asignarle los recursos para que esto funcionara lo mejor posible. Y mire, señor presidente de la República, Luis Abinader, no sé quién lo asesoró en esta medida, quién asesoró el gobierno. Lo cierto es que educación a lo largo de estos 3 años no ha dado pie con bola en nada, y son muchas las críticas que se hacen. Ya hemos tenido varios ministros de educación y el asunto sigue igual. Agregar esta parte sensible del CAE a educación, bueno, uno tendrá su reserva, porque ahí hay muchas cosas en educación que no acaban de funcionar. Agregarle otra más implicaría una mayor carga, y nada le garantiza que esto vaya a funcionar como se quisiera. Hay una razón fundamental en la que se dice que se hizo la transferencia de salud pública a el Ministerio de Educación, y la parte fundamental en que se argumenta es lo referido a la parte económica, los recursos, que dicen que en educación hay recursos que sobran y en salud pública hay recursos que faltan. En salud pública agota su presupuesto de salud todos los años, pero el Ministerio de Educación viene en los últimos años siendo recurrente en sobrarle dinero. Y entonces, ¿qué hacen? Hacen la transferencia buscando los fondos que tiene educación, pero nada garantiza al final que aún con educación, teniendo los fondos, eso funciona bien. Porque todo el mundo conoce que educación tiene fondos suficientes, sin embargo se anuncian muchísimas precariedades y hay muchísimas promesas incumplidas y acuerdos con profesores que tienen que ver desde aumento de salario, que tienen que ver también con el pago de los incentivos, que tienen que ver con la reparación de escuelas, que tiene que ver con nombramiento de más personal, y aún el Ministerio de Educación teniendo los recursos, eso no funciona bien, ni se han resuelto esas cosas. ¿Cómo pensar ahora que porque educación tiene fondos van a resolver el problema que tiene que ver con el CAI? Un asunto sensible. Y recientemente se aprobó una ley que tiene que ver precisamente
con el autismo y con los niños con discapacidad. Pero ¿para qué se aprueba esa ley si esta unidad va a andar dando tómbulos de salud pública, ahora educación? Bueno, los señalamientos y la crítica fueron tan grandes en el fin de semana que el ministro de Educación, Ángel Hernández, tuvo que dar una declaración aclarando que aparentemente esa unidad va a trabajar descentralizada del ministerio, con un presupuesto descentralizado del Ministerio de Educación. Pero eso no lo contempla la transferencia. Eso no está escrito en ninguna parte. Eso lo está aclarando el ministro de Educación. Pero vamos a ver, porque Educación, vuelvo y reitero, aún con todo el presupuesto que maneja, ha mostrado ineficiencia en resolver algunos asuntos, algunas problemáticas que todavía permutan en la educación de la República Dominicana. Y yo recuerdo que cuando comenzó en el gobierno de Danilo Medina la implementación del 4% y comenzaron con esa construcción de escuelas, centros educativos, que entiendo yo eran necesarias y que le dieron un empuje en términos de infraestructura a lo que es el sistema educativo. Eso se duran varios años construyendo escuelas. En toda parte del país construyeron escuelas. Se hicieron infraestructura moderna. Cuando se estaba haciendo eso, le estoy hablando de 5 o 6 años atrás, yo decía que cuando esa cantidad de obras se hicieran y ya no hubiera que hacer construcciones de escuelas en ese ritmo, que ese presupuesto que se utilizaba en obra, Educación no iba a saber en qué invertirlo. Y eso es lo que ha pasado. La cantidad de obras, ya como están hechas, se ha reducido, pero ese dinero tiene que invertirse en algo que hasta ahora no han logrado buscar. No ha habido prácticamente la voluntad de política, porque hay cosas que la educación adolece y teniendo los fondos no se invierte, como fue la que le mencioné anteriormente. Hay falta de cupo de aula, todavía quedan. Hay un asunto que tiene que ver con el incentivo de los maestros. Hay denuncia de que falta personal de apoyo, psicólogos, faltan más maestros y faltan decenas de cosas por corregir en la educación. Y sin embargo los fondos siguen ahí y todos los años sobra dinero en el presupuesto de educación. Vamos a dejar nuestro comentario del día de hoy hasta aquí. Sigan aquí, que en breve venimos con mucho más contenidos aquí en las mañanas del 56.